Buenos días, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Hoy quisiera bendecirles con la palabra del Señor. Estamos siguiendo predicaciones en línea desde hace algún tiempo en la iglesia y ahora estamos viendo el libro de Hebreos. La semana pasada estuvo mi hermano Hans. Él hablaba acerca de esta salvación tan grande. Comenzamos el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Bueno, en realidad el libro de Hebreos se lee más bien como un sermón. Y el autor en este capítulo habla de esta salvación tan grande. La semana pasada veíamos cómo nuestro hermano Hans nos aconsejaba a través de la palabra y nos decía que tenemos que perseverar en el Señor, que tenemos que buscar la santidad. Hoy vamos a ver los versículos que siguen, que es el capítulo 2 de Hebreos, desde el versículo 5 al 9. Y lo leemos en el nombre del Señor. Dice: el autor de la salvación, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Que el Señor bendiga su palabra, y con esta lectura vamos a hacer una pequeña oración. Señor, en esta hora te pedimos por cada una de las personas que está escuchando esta palabra tuya, Dios. Tu palabra ya está bendita, Dios. Yo te pido que a cada uno, Dios mío, nos puedas dar esa palabra, Señor, que necesitamos. Esa palabra que nos alienta a seguir adelante, Dios. Te pido tú bendigas todo lo que se haga en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vemos que en esta parte se está hablando acerca del autor de la salvación. Y comienza diciendo: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Vemos acá que dice: porque no sujetó a los ángeles. Esta palabra sujetó en su original significa que Dios sujetó a Cristo este trabajo. Sujetar en sí significa ponerse en una posición inferior, servir como alguien que realmente no eres inferior. El Señor Jesucristo no era inferior, pero Él decidió ponerse en una posición inferior. Él vino como humano. Él se encarnó, así como nosotros, en este cuerpo. Dejó su gloria y se puso en un cuerpo como el nuestro. Después sigue diciendo: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Un poquito antes de esto quisiera recalcar algo en la parte anterior. Dice que no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Los ángeles no se han despojado de su gloria. Cristo sí lo hizo. Y eso quisiera que quedara súper recalcado. El Señor sí se despojó de su gloria. Los ángeles no hicieron su trabajo. Por eso el mundo venidero está en las manos de Jesús, porque Él consumó su obra perfecta. Se hizo inferior como un ser humano y pagó e hizo todo su trabajo de redención en este mundo. No así los ángeles. Ok, ahora sí puedo seguir. Dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? En esta parte comienza a citar un salmo, es el Salmo 8, del versículo 4 al 6. Y aquí está hablando de nosotros, de los hombres. El autor acá dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo. No es porque él no supiera dónde estaba este pasaje bíblico,
sino que así como desconocemos el autor de Hebreos, quizás el autor quiso recalcar que realmente toda la palabra es inspirada por el Señor y útil. No fue necesario que dijera en tal libro o tal profeta o qué sé yo, sino que lo dijo así, en tal lugar. Entonces, acá hace una pregunta. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? El Señor, si tomamos esta palabra, ¿qué somos para que te acuerdes de nosotros? El Señor no recuerda como nosotros. Nosotros muchas veces no somos tan atentos con nuestros hermanos. Esta palabra recordar significa que Dios tiene una preocupación constante por sus hijos, algo diario. Significa que Dios está en toda su esencia con sus hijos. Eso significa. Y nosotros no siempre somos así. No estamos en todo lugar todo el tiempo, obviamente, pero tampoco dedicamos mucho tiempo a nuestro prójimo, por así decirlo. A veces damos solo un poco de nuestro tiempo, pero Jesús no es así. Dios no es así. Él está en todo lugar, todo Él, toda su esencia, con nosotros todo el tiempo. Y esa palabra, recordar, que es el Hijo del Hombre para que le recuerdes. Esta palabra nos dice que el Señor está pendiente de nosotros. Él busca una relación con sus hijos. Él cuida de nosotros. Ok, seguimos. En el versículo 7 dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Acá sigue hablando de nosotros. El Señor en el principio nos había puesto en una posición plena. Dios nos había dado todo en su creación. Él, a Adán y Eva los suplió de todo, tenían de todo en el paraíso, ahí en el Edén. Ellos gozaban de toda la provisión que Dios les había dado. Él hizo una obra perfecta, completa, única. Pero nosotros no pudimos tener esa administración del mundo como debería haber sido. No hicimos un trabajo tan bueno, sino que la humanidad cayó por el pecado. Y nosotros ya no podemos gozar de ello así como debería haber sido. Tenemos esa capacidad de poder administrar todas las cosas que el Señor nos dio. Y gozarnos en ella. Decía que tenían todos los árboles de todo fruto, los animales, las aves, los peces, pero no fuimos capaces de poder administrar esta creación tan hermosa del Señor. Entonces seguimos. Después dice en el versículo 8: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. Aquí podemos tomar en cuenta la condición en la que estamos ahora. Estamos en un mundo caído. Nosotros vivimos en este mundo en el cual domina Satanás en este momento. Pero conocemos que todas las cosas le fueron sujetas a Cristo Jesús. Si bien nosotros no hicimos un trabajo bueno con esta obra tan sublime que fue administrar la tierra, Cristo vino como este postrer Adán en representación de todos nosotros. Jesús se hizo carne y hizo la obra que nosotros deberíamos haber hecho en el principio. Después dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Entonces acá vemos que Cristo fue entregado por Dios. Él vino y se hizo semejantes a sus hermanos, porque nosotros somos hermanos de Jesús. Así podemos verlo, porque si creemos en Dios, podemos ver que somos hijos del Señor. Entonces acá vemos que por el hombre, por Adán, Eva, entró la muerte en el mundo, pero por Cristo entró la vida a nosotros. A través de Jesús somos vivificados. Ok, seguimos. Después dice: coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte. Jesús fue coronado de gloria y honra, pero no a causa de cualquier cosa.
fue a causa del padecimiento y la muerte que Él vivió. Acá quisiera leer un pasaje que es Filipenses 2, del 8 al 9, que dice: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino que una muerte en esa cruz, en esa terrible cruz. Él pagó un sufrimiento que nosotros no podemos comprender, pero a causa de todo este gran sacrificio, el Señor lo puso, lo exaltó hasta lo sumo, en la posición en que Cristo estaba antes de venir, antes de despojarse de su gloria. Cristo estaba en esa posición alta, sublime. Acá podemos ver que Cristo cumplió con todo lo que requería la justicia del Señor. Dios es un Dios justo, perfectamente justo, y su justicia no podía ser pasada a llevar, pero Jesucristo vino para cumplir con esa justicia que debería haber caído sobre nosotros, que caímos, que pecamos sobre su creación. Pero Jesús vino y Él pagó todo. Toda esa justicia del Señor cayó sobre Él. Después dice: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La gracia del Señor podemos ver que es un regalo, como lo dice en Romanos 6:23, que dice: pues la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo que merecíamos era la muerte. Eso es lo real. Pero Jesús pagó por nosotros y murió por nosotros. Entonces podemos ser vivificados, porque Dios nos dio vida a través de Cristo. Solo por medio del Señor Jesús. Solo por Él. Entonces acá vemos que Jesús gustó la muerte. Quiero leer un poquito. Dice: Cristo experimentó la humillación y el sufrimiento de la muerte por todos. Llevó el castigo de los pecados de la humanidad, y todo aquel que cree en Jesucristo, aquellos que acuden a Dios con arrepentimiento y en fe para pedir su gracia salvadora y el perdón de sus pecados, serán salvos. Esta es la gran verdad. Cristo es el autor de la salvación. Entonces repasemos. En el versículo 5, que decía: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Ahí podemos ver que Jesús, el autor de la salvación, recibió esta orden del Señor y tomó una posición inferior e hizo el trabajo de siervo dado por el Padre. El mundo venidero está sujeto a Cristo. En el versículo 6 dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdas de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Aquí, como decíamos, vemos que Dios está pendiente de nosotros, que nos ve y nos comprende. Él es el Señor que me ve. Eso es uno de los nombres del Señor. Él es el Señor que me ve. Se preocupa por amarnos y establecer una relación cercana con nosotros. En el versículo del 7 al 8 dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Acá vemos que Dios en el principio nos había dado un gran trabajo, la administración de su creación, pero nosotros hicimos un trabajo mal. Lo que Él nos había dado, el trato que había dado a la humanidad fue perfecto, totalmente perfecto. Pero como nosotros no fuimos capaces de poder ejercer este gran trabajo, Dios sujetó a su Hijo Jesús para que Él lo hiciera. Y Él pasase a ser el sucesor perfecto por toda la humanidad. En el versículo 9 leemos. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Acá podemos ver que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles por estar en un cuerpo material, pero no perdió ninguno de sus santos atributos. Jesús no perdió ninguno de sus santos atributos, pero sí se despojó de su gloria por un tiempo corto. Pero Él seguía siendo Dios acá en la tierra, tal cual, Dios encarnado, seguía siendo Dios, con cada una de sus virtudes. Entonces podemos ver que Jesús, que Dios nos ha dado vida eterna por su gracia, solamente por su gracia. Jesús murió por amor a todos nosotros. Y hay una parte de la Biblia, el capítulo 53 de Isaías, que lo dice muy bien. Da una explicación de esto que tuvo que pasar Jesús. Él tuvo que sufrir la muerte por todos nosotros. Si usted puede buscarlo, búsquelo, porque es algo que realmente cala en nuestro interior. Y dice, el capítulo 53 de Isaías, del versículo 5 al 7. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús pagó por nuestra paz. Jesús pagó por la reconciliación que nosotros tenemos con el Señor. Jesús fue el representante perfecto de los seres humanos. Él se hizo hombre, y esa es una de las demostraciones más grandes del amor del Señor, en que Jesús se haya hecho hombre y se haya despojado de su gloria, de esa gloria perfecta y hermosa y sublime. Jesús decidió dejarla por ti y por mí. Cristo vino a ser el representante supremo de toda la humanidad, y le podemos ver como el líder humano perfecto, como alguien a quien nosotros podemos dejarle toda nuestra preocupación, todo nuestro temor, porque Él tiene el control de todas las cosas. Le podemos ver como el sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades. Le podemos ver como el gran Señor que es. Cristo Jesús está sentado a la diestra de Dios, Padre, porque Él cumplió esta obra completa, tremenda y única, que ninguno de nosotros pudo haber hecho jamás, porque alguien perfecto solamente podía hacerlo. Alguien que fuera hombre y Dios solamente podía hacerlo. Nosotros no. Con todo nuestro pecado e imperfecciones, el Señor pudo ver que la única forma en que nosotros podíamos salvarnos de la condenación eterna era entregando a su propio Hijo. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y que podamos atesorar esta salvación tan grande y no solamente guardarla, sino poder ponerla por obra. Esta salvación que el Señor nos dio es un regalo y nosotros también podemos compartirlo. Nosotros también podemos hablar de este regalo, de esta gran obra que Jesús hizo por nosotros. Bueno, voy a orar para terminar con esta palabra y espero que haya sido de mucha bendición a su vida. Señor, te doy gracias, papá, por tu palabra, porque tú, Señor, eres bueno. Eres santo, Señor. Tus misericordias son enormes, Señor, y tú eres un Dios único, Señor, y eterno, que no nos dejas, Señor, que nos cuidas, que nos amas. Yo te doy gracias por tu palabra, porque tú has sido bueno, Señor, en poder entregar a tu Hijo Jesús por cada uno de nosotros, para ser hecho carne, Señor, llevado a la cruz y haber resucitado al tercer día para darnos esa salvación.